a muerte con ella, siempre, sí. Aquí sale Camarón, bueno, más paquera de Jerez, muchísima paquera de Jerez, Sabicas, El Cabrero. mm, Vamos, perfecto. Incluso sale, creo recordar que, bueno, no. Ante todo veo que es la paquera de Jerez y Manolo Sanlúcar, pero me parece estupendo. Me parece una antología muy bien hecha. Pero muchas veces tengo la sensación de que el flamenco es eso, gente gritándote, así sin venir a cuento. Mm, Sobre todo aquellos flamencos puristas que imitan un estilo y encima un estilo que solo conocen por grabaciones de cantaores que fueron grabados cuando ya estaban en plena decadencia de sus facultades y tenían la voz aguardentosa y eran viejos, eran muy viejos. Eso pasa también en la música india, que los intérpretes suelen ser desastrosos porque siguen una tradición aprendida de viejos, de viejos. Y precisamente tengo por aquí la antología de Subramaniam y pues los intérpretes son espantosos porque evidentemente han aprendido con maestros muy respetables pero muy decrépitos, muy decrépitos. Bueno, pues pensé eso. ¿Y qué pensará Keith Richards del... O sea, si piensa eso del rap, que es gente gritándote, ¿qué pensará del flamenco? Pero claro, luego vi lo de la malagueña y digo, no, sí, admira el flamenco. Pero claro, es que lo que estaba tocando no era flamenco, era música clásica. Ahora, ¿qué juicio tiene del flamenco, del verdadero flamenco? Pues yo entiendo que tiene que ser algo parecido a lo mío con el metal. Porque, digamos, los dos ejemplos, los dos tipos de música, entendemos perfectamente el punteo de guitarra, la parte barroca, y vemos que hay unos ruidos inesperados y a veces desconcertantes, pero como entendemos la parte barroca, es como el cocinero Juan Mari Arzac, creo, o Arzac, Juan Mari Arzac, que este neococinero Ferran Adrià decía, bueno, hay muchas cosas que no entiendo, yo no las entiendo, pero como aquello de lo que sí sé, veo que lo hace bien, o muy bien, o espectacularmente bien, mi respeto ahí. Como de lo que yo sí sé, veo que lo hace bien, mi respeto ahí. Bueno, pues en esto de la música seguramente haya de esto, de Keith Richards con el flamenco, porque ya lo digo, Malagueña no era flamenco, era música clásica, era una pieza de Ernesto de Cuona. Yo sé que los Rolling Stones han estado muchísimas veces en España y han ido a muchos tablaos flamencos. El último creo que fue con Israel Fernández, con el artista Israel Fernández, que también me parece estupendo. Y en el fondo hay artistas flamencos que decididamente me encantan, y aún así tengo esa sensación pero cuando me pongo a explorar programas de puristas en los que sale esto, gente imitando a los viejos e intentando hacer de viejos, intentando que su pieza sea lo más primitiva y cordada y que todavía no tenga un sistema nervioso completo. Creo que me pasa eso, que me parece gente gritando, la gente que va de pura. Pero luego la gente que no tiene esa preocupación, que sabe de lo suyo, pero quiere tener su propia personalidad, yo creo que esa es la buena. Esa es la buena. Y ya he dicho del disco de Richards que a veces peca de purista y parece que quiere darnos algo que sería posible en un concierto de rock de los años 50. Y hombre, no es eso. No es eso. O que quiere hacer algo que cuadraría. Y eso es muy limitado, es muy restringido. Y afortunadamente parece ser que Mick Jagger lo saca de ahí y lo lleva esa capacidad de seguir la tradición a terrenos verdaderamente inexplorados, nuevos y a una nueva luz.
¿Dónde he visto esa entrevista de Keith Richards? Para mí valiosísima, porque no solo está la pronunciación de la malagueña, sino también su ejecución, que es algo que en el libro no está, y por cierto que en la entrevista viene a repetir las palabras del libro, o sea, alejando cualquier duda de que no, esto se lo ha escrito un periodista. No, a no ser que se haya aprendido el libro de memoria y lo vaya recitando, cosa harto improbable, lo que hay aquí son sus palabras, es su estilo, es que cuenta la misma historia, con las mismas palabras. Ese documental, porque es un documental, es la versión viva del libro. La versión viva del libro. Es un documental y yo desgraciadamente no lo conocía porque lo han puesto por Netflix. Y bueno, inmediatamente después de ver que existía, he intentado comprarlo en DVD. Sí, existe. O sea, el DVD existe, pero en Estados Unidos porque es que Netflix y estas plataformas de emisión por internet parece que ven a los soportes digitales de todo tipo como el enemigo. Dicen, claro, si nosotros sacamos esto en DVD, ¿quién va a ver la plataforma? Y sí que existe el DVD, pero y sí que existe a precios razonables, hablando de dólares, pero no lo puedo encontrar en mis librerías habituales. Bueno, me ha faltado verlo quizá en Iberlibro, quizá allí, sí, quizá lo tengan en alguna, quizá. Pero vamos, no lo he podido conseguir y esto explica que tampoco lo pudiera ver en su día porque no tengo Netflix. Y ya lo digo, me parece un documental, me parece una obra audiovisual, una obra cinematográfica sobre específicamente Keith Richards tan importante como Salve, Salve Rock and Roll, que de todas maneras iba sobre Chuck Berry. O sea, el protagonista era Chuck Berry, pero bueno, también va de una manera muy importante sobre Keith Richards. Pero esto sí que va de Keith Richards. Under the Influence, de 2015. De 2015. Claro, también es muy reciente, 5 años después del libro, que bueno, como digo, tengo la primera edición de 2010. Under the Influence. Importantísimo. Verdaderamente la versión viva del libro. Bien, pues, como digo, ¿quién podría pensar que me iba a ir de aquí sin ver cómo pronuncia malaguena y ver qué era la malagueña? Yo tengo unas horas de guardia y las he tenido hoy y las he aprovechado para eso, mientras a veces mis compañeros están contando los minutos para que se acaben las guardias. Yo me dedico, y lo celebran y explotan de alegría cuando por fin toca el timbre. Yo me dedico a ese placer confuciano, a ese placer del que habla Confucio, de ese mayor placer que es aprender algo y aplicarlo. Por ejemplo, ayer en la guardia estaban contando ellos los minutos y a mí me faltaban para llegar a desentrañar en qué carta José Justo Escalígero decía lo que he citado. Ayer estuve buscando en qué carta de José Justo Escalígero, y es una carta interesantísima, porque no solo dice que el latín de los ingleses o de un estudiante inglés en concreto le parecía turco, sino que se pone a hablar del turco, se pone a hablar del turco y demuestra conocimientos de dialectología turca, verdaderamente algo sorprendente. Bueno, pues sí, efectivamente. Ahora que rijo y que la sangre circula por mi cerebro, a diferencia de esta mañana, que ya lo digo que lo ha sufrido mucho Sir Arthur Sullivan, pues puedo responder cómodamente a estas preguntas que no puedo dejar pasar. ¿Cuál era la canción de las sirenas? ¿Qué canción escuchó Ulises? ¿Qué malagueña tocaba Keith Richards? Bueno, pues ya está, el misterio resuelto, la de Lecuona. Que pueda gustarle el flamenco a pesar de que para él el rap sea gente gritando, pues como he dicho, el buen flamenco sí. Seguramente es que no sé si se habrá visto con un cantador de estos puristas ásperos y no lo sé. No ha opinado. Que yo sepa no ha opinado.
a pesar de que los flamencólogos están desatinados con que lo haga. Y vi un artículo que venía a titularse algo así como ¿y qué nos importa lo que piense Mick Jagger o Keith Richards del flamenco? Específicamente Keith Richards. Y se contaba una anécdota muy, bueno, muy transmitida pero poco documentada o nada documentada acerca de que, claro, es tradición oral, acerca de que a Paco de Lucía le ofrecieron tocar con Keith Richards o con Mick Jagger y dijo, no pega, ¿no? O sea, no sé si es verdad. Yo creo que pegaría perfectamente porque cosas más raras se han visto. Se ha visto a Slash muy modosito junto a B.B. King y Ron Wood, que no pega, pues claro, que pega estupendamente, no veo ningún problema y lo veo casi lógico y lo veo muy deseable. Precisamente el comentario de Bob Dylan al que hacía alusión al principio de la disertación venía en un hilo en el que estaba alabando a Nick Cave. A mí eso me parece estupendo y lógico. O sea, ¿no? Que no pega Paco de Lucía y Keith Richards. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pega Keith Richards en Jamaica, o pega Keith Richards subiéndose a un cocotero. ¿Por qué no va a pegar en España con una guitarra acústica? Es que no tiene ningún sentido. Pero claro, es que Paco de Lucía es ese tipo de flamenco que tiene tanta personalidad que yo hasta dudaría en llamarlo flamenco y no sé si es música clásica o... Es, como en el caso de Black Sabbath, un musicote y no creo que tuviera, no lo sé, es que realmente no lo sé, pero afortunadamente le queda mucho tiempo para que nos lo explique y para que opine sobre el flamenco, aunque yo creo que su relación es bastante menos erudita, bastante menos documentada y estudiosa que la que tiene con la música popular de Estados Unidos. Por supuesto no falta un disco de Lomax y yo creo que, claro, él puede saber del flamenco lo que haya podido conseguir y ya lo digo que en Inglaterra entiendo que la malagueña que vio pues venía con N y a lo mejor ni siquiera venía que era de Lecuona. Por cierto que él por supuesto hizo su propia versión. Ya he dicho que Keith Richards es nuestro Baroja, es utilísimo como faro, como aguja de navegantes para encontrar tesoros, para encontrar lo que merece la pena. Muchas veces le faltan los conocimientos. ¿Y por qué le faltan los conocimientos? Porque le falta documentación. Cuando hablemos de Jim Moraes y de Jobim, pues veremos que no es la misma no es la misma bibliografía la que podemos encontrar en España que la que se encuentra en esta tienda de música a la que fue Kiko Loureiro en un vídeo muy claro. Él encuentra ahí las obras completas de Jim Moraes, las partituras de Jobim, pero claro, aquí tenemos el libro de Júcar y algunos discos y poco más. Y entiendo que aunque Londres sea un emporio universal y también lo sean todas las ciudades a las que va, todas las grandes capitales mundiales a las que va, bueno, yo creo que incluso en Londres se encuentra de todo, pero hay que saber dónde. Y precisamente porque hay demasiado quizás sea difícil. Me encantaría saber a qué otros ámbitos musicales puede aplicar Keith Richards aquello de esto es gente gritando y para eso me quedo en casa. Y desde luego no es tanto una cuestión de géneros es que no lo es, porque en el flamenco más genial, más puro, se encuentra esa división de gente gritando porque se pasan de puristas. Bueno, uno podría decir, pues eso valdría perfectamente para el grunge. Es que ¿qué hace sino pegar gritos? Kurt Cobain pega gritos, pero amigo, eso pegar gritos cómo, dónde, en qué contexto y en qué circunstancia. Es que no es cualquier cosa. Cierto, Richards tiene muchísimos
muchísimos prejuicios muy, muy discutibles, y aún así me encantaría profundizar en ellos. Pero lamentablemente lo que tiene el prejuicio precisamente es que no es profundo. Ojalá los entrevistadores fueran con un sacacorchos para sacarle más y más, pero claro, el entrevistador muchas veces, yo qué sé, tiene que irse a comer, tiene chiquillos, tiene cosas que hacer, y eso es una tragedia, que quienes hacen las entrevistas no son los expertos. Son periodistas que, bueno, sí, bueno, ya lo digo, hay periodistas que saben mucho y son muy certeros, como Vigo, que por cierto vamos a echarle un ojo a la entrevista a Keith Richards, porque si alguien, desde luego, si alguien pudiera profundizar tanto sobre los placeres y displaceres, que era un tema habitual en el Siglo de Oro, los poemas que, bueno, por supuesto viene de la Edad Media. En Japón tenemos a Sei Shonagon, y en Europa al monje de Montaudón. El monje de Montaudón tenía... sí, tiene poemas de lo que le gusta y no le gusta. ¿Dónde está el índice aquí? Espero... Ah, sí, aquí. Vamos a ver. Keith Richards, el dandy, página 85. Página 85. No viene la fecha, me temo. A ver. No viene la fecha, eso sería algo importante. Hay una semblanza. Están hablando de exilio en Main Street. Hablan de cómo han conseguido tanto dinero y tanto éxito. Habla del riesgo. Habla naturalmente de la música negra americana, que eso es fundamental. Pero no, lamentablemente no, sería mucho pedir que hablaran del flamenco. Pero bueno, creo que todo lo que he dicho me ha aclarado a mí personalmente algunas ideas sobre mi gusto y sobre por qué el flamenco a veces me parece gente gritando, y aunque me encantaría que Richards fuera mucho más preciso acerca de, entiendo yo, las muchísimas veces que ha estado en contacto con el flamenco. Solo Richards tendría esa sinceridad, porque el resto de sus compañeros, yo creo que si algo no les hubiera gustado, se lo callarían, a no ser que fuera, no sé, espectacularmente malo o espectacularmente bueno, pero Richards tiene esa sanísima claridad y sinceridad. Pero ya lo digo, no puedo dar un paso más en esto, a no ser que haya entrevistas más precisas, y para eso harían falta entrevistadores que no quisieran repetir siempre la misma entrevista. ¿Y cómo es que usted tiene tanto dinero? Como lamentablemente hemos visto que hace Vigo. O le gusta el blues. Sí, claro que le gusta el blues a Richards. Bueno, si alguien me puede dar una respuesta más detallada sobre, porque seguramente quienes me vean habrán visto muchas más entrevistas de Richards, pues sería... Es que una guía del flamenco por Richards sería genial, pero bueno, precisamente este flamencólogo que decía que qué nos importa, lo que venía a decir era eso, que ellos no saben de flamenco. Incluso alguno en un comentario decía, y tampoco nos importa lo que opine sobre el blues. Hombre, no, eso. Decían, solo nos tiene que importar lo que diga Richards sobre el rock. Eso me parece una falacia bestial. Precisamente lo que nos interesa, vamos a ver, precisamente lo que debería interesarnos es el juicio absolutamente desinteresado y procedente de otro mundo que tuviera un rockero sobre otros géneros musicales. Sería muy revelador, porque nos permitiría arrojar luz sobre aspectos que quizá los expertos, los puristas de un determinado campo no ven. A ver si con pocas palabras importa Paco, Lucía, sí, Jagger. Yo creo que con eso me saldrá. Sí, no, es que pensaba que era un blog así de... No, es un artículo que se publicó en El País.
en 2014, el 19 de abril de 2014. Bueno, sí, es en un blog del País, pero es El País, por un tal Diego A. Manrique. Qué manía anglosajona de los puntos. Y bueno, se pregunta esto: ¿qué demonios importa lo que pensara Keith Richards de Paco? Hombre, pues a mí lo que importe, a mí lo que piense un guitarrista de la talla de Richards, de un guitarrista de la talla de Paco de Lucía, me importa. Dice, más aún, hay que inventarse milongas para reforzar nuestra vacilante autoestima. Si es que no se trata de la típica frase de si hubiera nacido en Estados Unidos, si hubiera nacido... No, estamos hablando de que nos importa lo que piense Richards porque es un genio de la guitarra. Cantando ya hemos visto que... pero es un genio de la guitarra. Y Paco de Lucía también. Por eso nos importa. Por eso nos importa. Porque incluso aunque nos diga no me gusta será muy revelador y muy iluminador encontrar esos defectos, esos motivos de disgusto que nosotros, sin duda alguna, no estamos capacitados, porque no dominamos la guitarra como él. Pero bueno, por lo que estoy viendo, este señor se ha dedicado a documentar el origen de las anécdotas que se cuentan y, bueno, dice eso, nada, nunca está identificada la fuente. Medio, periodista, fecha, sobre lo que supuestamente dijo Keith Richards sobre o sea, es que realmente no se sabe porque no ha entrado en detalles. Aquí sí que hay una autoridad, sí que hay nombres. Dice: he hallado un insólito testimonio que relaciona a Richards y Paco de Lucía, publicado en la web de la Rolling Stone española. Lo relataba Javier Limón a un asombrado Julio Ródenas. Y vamos a tomarlo al pie de la letra, eso sí. Dice con una pizca de sal, pero no sé a lo que se refiere. Recuerdo cuando Keith Richards me llamó al Vicente Calderón para probar una guitarra flamenca. Entiendo que no hay fútbol de por medio, sino simplemente el estadio, el espacio. Me dijo, a mí lo que me gustaría de verdad es hacer un dúo con Paco de Lucía a 2 guitarras. Cuando se lo propuse, Paco me dijo, pues no pega, ¿no? Me pareció la hostia, qué grandioso el Paco, macho. Y dice el periodista del País, grandioso, no, sensato y ajeno a la tontería. Hombre, yo creo que fue una respuesta precipitada. Que él diría, claro, los Rolling, que a lo mejor incluso desconocía la afición de Richards por la malagueña, incluso por el blues. No lo sé, me parece una respuesta precipitada. Luego dice el periodista que este tipo de cosas son inventos de los agentes, No me lo parece, a mí me parecen buenas ideas. Me parecen buenas ideas y no solo eso, sino que deberían hacerse más. De hecho, es que buena parte del rock histórico, del rock de los Rolling Stones y de los Beatles, viene del acercamiento, o sea, viene por un lado del blues y del rock prehistórico, del rock o del proto-rock o del padre del rock que es Chuck Berry, y del acercamiento de la fusión con la música india, algo que ya hicieron The Kings, pero por supuesto también los Beatles. Viene de llevarse a Ravi Shankar a Woodstock. Y, o sea, no tiene sentido llevarse a Ravi Shankar a Woodstock, no tiene sentido que Frank Zappa admirara a Varese, no tiene sentido. O sea, que yo creo que precisamente esta es la mentalidad de los agentes y la mentalidad comercial de no, al público hay que darle lo suyo, estas extravagancias de mezclar la música pues, para vender un disco especial, pues está bien, pero no es lo que hay que hacer habitualmente, cuando la música funciona precisamente por la fusión. ¿Por qué Purcell es un grandísimo músico? Pues porque toma la tradición italiana, la tradición inglesa. ¿Por qué lo es Couperin? Porque toma la tradición italiana. ¿Por qué lo es Bach? Porque toma la tradición alemana. Bueno, porque todos estos son genios, evidentemente. Mezclar no basta. Pero en todos estos genios se da esa mezcla, esa circunstancia de que han tomado lo mejor de todas las tradiciones y han sabido llevarlo a su máximo exponente, a su máxima potencia. Y bueno, sigue diciendo aquí el purista
Bueno, ¿sabe lo de la malagueña? Dice, sí, sí lo sabe. Dice, tal vez malagueña, que fue la primera pieza que... dice, ¿qué territorio común podían compartir personajes humana y música? Humana da igual, o sea, lo de humanamente da perfectamente igual. Humana y musicalmente tan diferentes. Tal vez malagueña, que fue la primera pieza que aprendió Keith, no, dice que es la de Lecuona. ¿Cuántos duetos de guitarra acústica ha grabado el Rolling Stone? ¿Y qué más da? Y eso que ocasionalmente le da, o sea, lo reconoce, ocasionalmente le da la guitarra de palo y se le nota a gusto. Entonces, ¿dónde está el problema? O sea, aquí el problema es que algunos necesitan la validación del mundo anglosajón para existir y para subsistir. Pero esa no es la cuestión que estamos tratando aquí. Aquí la cuestión es que hay un testimonio de que a Keith Richards le gustaba Paco de Lucía y quería tocar con él, lo cual es perfectamente entendible porque es el tipo de flamenco que no es gente gritándote, que es música clásica, como los Rolling Stones hacen rock clásico, y podemos hablar de blues clásico, incluso, aunque Richards pues tiene ese prejuicio, sí podemos hablar de metal clásico. Bueno, sigue diciendo banalidades. Al limón le suponía suficiente picardía para detectar cuando se expresa un sentimiento genuino y cuando se suelta, tenía que ir con tilde pero no la pone, y cuando se suelta algo cara a la galería. El público español es el más caliente del mundo, bla bla bla. Asumo que Keith Richards, sigue diciendo, así como cualquier guitarrista viajado y con medio siglo de oficio, sabía de Paco de Lucía. Pues nos está diciendo que sí. Yo no entiendo por qué ha logrado unos testimonios y está intentando minimizarlos, ocultarlos, diluirlos. No, lo dicho está, si esa anécdota con esa autoridad es verdad, pero él dice, no, es que... sabía de Paco de Lucía. Sin embargo, para ser la leyenda suprema, Paco no es mencionado en su libro Vida. Bueno, y ya hemos dicho, o sea, sí, aquí no sale, pero ya hemos dicho que estos discos que para él son importantes, tan importantes como para mostrarlos en este lugar de la vida, de muchos de estos libros no se habla dentro, no se habla de Lomax, y que el haber estudiado las grabaciones antropológicas de Lomax, es que Lomax, si yo me voy al índice, Lomax no está. Eso supone que Lomax no es importante. Tengamos en cuenta cómo está hecho este libro, que aparece una receta de salchichas con patatas y no habla de Lomax. O sea, ¿eso quiere decir que Lomax no sea importante? No, una conclusión completamente disparatada. No puede hablar de todos los músicos. Es que no sé si ya había tocado con Amy Winehouse. Creo que no, creo que fue posterior. Pero eso quiere decir que no la respetara si los Rolling Stones tocaron con ella. Bueno, es que claro, ahí no se puede tener en un solo libro, aunque sea de este grosor, toda la vida, todos los juicios musicales, toda la música que ha apreciado. Esto es más bien una conversación sobre lo que le atañe directamente. Y además, es que lo de Paco de Lucía no salió. ¿Qué va a decir? Intenté tocar con Paco de Lucía, pero no... Ya es bastante que se acuerde de las cosas que ha hecho como para que se acuerde de las cosas que no ha hecho. O sea, esto no es un argumento. Lomax importa, pero no sale. O sea, sí sale en foto, pero luego dentro no... O sea, no puede hacer aquí una... Que ojalá la haga, ¿verdad? No puede hacer aquí una enciclopedia musical de todo aquello que... O sea, hay agradecimientos, pero... o sea, claro, es que creo que lo he buscado y creo que de Leibovitz, la fotógrafa, que le ha hecho fotos, se pasa a John Lennon. O sea, esto va muy ajustado, es que no son nombres fortuitos, banales, no, es que de Leibovitz se pasa a John Lennon, taca, taca, taca. Ah, bueno, perdón, y Lomax, no sé, y Hooker, vamos, y de ahí a Edward Lewis, Pharrell Lewis, Jerry Lee Lewis, y efectivamente se pasa de Lovenstein a ya está, es el último nombre. Que eso no es un argumento, que si hay un testimonio diciendo que Keith Richards quería tocar con... hay que darle crédito, perfectamente, hay que darle crédito.
Se dice, tampoco sale Andrés Segovia. Pues más prueba aún de que no es prueba de nada. O sea, me van a decir que Keith Richards no, a Keith Richards no le importa Andrés Segovia. Más aún, durante sus abundantes visitas a España, nunca manifestó ninguna pasión flamenca. Es cierto que esas visitas, yo creo que ese espectáculo de Israel Fernández fue sin Keith Richards. Fue de algún